María Eugenia, que nos va a realizar una hermosa manualidad dedicada especialmente para nosotras en bisutería. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bien, Yanna, muy bien. Qué bueno. Acompañando, como dice Yanna, hoy en la tarde a todas las amigas que nos esperan y quieren aprovechar el tiempo aprendiendo y mirando nuestras manualidades. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? ¿Qué sorpresita hay para este programa? Hoy vamos a trabajar con bisutería, ¿ya? Vamos a hacer 2 collares, son flores específicamente y con aretes. Los anillitos son optativos, en este caso nosotros solamente trabajamos el dije y los aros. Así que ese conjunto que están mostrando, el negro es el que vamos a realizar hoy en pantalla. Son flores otoñales, ¿cierto? Flores Están otoñales. de moda, se pueden seguir usando invierno, verano, primavera, como ustedes quieran, estas lindas flores en vitrofusión. ¿Vamos a la lista de materiales? Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes: un corte de vidrio sencillo de 15 por 15 centímetros, sacar moldes en cartulina diseño elegido, sacar cortes de vidrio diseño elegido, pinturas para vitrofusión, colores a elección, pincel redondo cerdas suaves número 2, plumón permanente, pegamento de contacto transparente, ganchos de alambre cantal, valier de collar y ganchos de aros. ¿Alcanzó a anotar? Si no alcanzó, no se preocupe, porque al final de este bloque vamos nuevamente a escuchar esta lista de materiales. María Eugenia, ¿estamos listas para trabajar? Estamos listas para trabajar, así es que vamos a poner manos a la obra. Vamos a trabajar, como les decía yo, con la flor negra que tiene estos pétalos como tipo gotitas de agua, ¿ya? Vamos a usar una base circular de 3 centímetros de diámetro y los pétalos van a ser del largo optativo, ya la persona puede alargarlos o acortarlos si lo desea, y una pieza que va a ser nuestro centro de nuestra flor y que sutilmente obviamente va dando un poco más de firmeza a los pétalos cuando los vayamos a pegar. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestro trabajo en el vidrio. Nosotros tomamos uno de los pétalos. En esta flor nosotros vamos a usar 7 pétalos, por lo tanto tenemos que marcar esta pieza 14 veces, porque una de las piezas que nosotros tenemos marcadas va a ir pintada y la otra va a ir de tapa. Por lo tanto, esta pieza, que es el pétalo, la tenemos que marcar 14 veces, ¿ya? Y esta otra pieza circular, que es la base de nuestra flor, la marcamos 2 veces. ¿El plumón que estás usando es un plumón especial? Sí, es un plumón permanente o indeleble, ya que no se sale cuando nosotros vayamos a usar nuestro cortador de vidrio. Por eso lo marco con un plumón permanente. ¿Y cuando va al horno, esa línea desaparece? Desaparece, sí. La línea, el horno es como bien especial, nos corrige varias cosas. En este caso nos corrige, como decía Yanna, la rayita del plumón, si es que llegara a quedar en el vidrio. Si es que no sale del vidrio, no se preocupen, porque al pintar, al colocar en el horno, eso no va a quedar en nuestro trabajo salido del horno, ¿ya? Y esta pieza pequeña, que es el centro de nuestra flor, la tenemos que marcar una vez. Entonces, la pieza pequeña, que es 1,3 centímetros de diámetro, va marcada una vez, la de 3 centímetros 2 veces, y los pétalos van marcados 14 veces, ¿ya? Habiendo hecho ese trabajo, que es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que elegir, en este caso, 2 colores para pintar nuestra flor. Yo elegí para los pétalos verde petróleo y uno que va muy parecido en el tono, que es un color celeste muy clarito, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, tomamos nuestra pieza con un pincel de cerdas suaves, y si ustedes se fijan, no es muy grande, no tiene muchos pelitos el pincel. Con este pincel finito vamos a pintar nosotros nuestro pétalo del color que yo les decía recién. Es un color verde petróleo. Este proceso lo tengo que hacer 7 veces. 7 veces, porque los otros 7 pétalos van a funcionar como la tapa de los 7 que están pintados, ¿ya? Yo pinto 7 veces 7 pétalos
Y la otra parte, la base de la flor, donde nosotros vamos a montar en este caso nuestra flor, va a ir pintada del color que recién les mostré, que es un celeste muy clarito. Tú echas una gotita primero y después la esparces. Sí, es una gotita de pintura porque esta pintura, como la pintura de vidrio, es bien líquida y tiende a correr en el vidrio. Uno en realidad el pincel lo usa como guía solamente, ya como para ir guiando la pintura por qué parte vaya pasando. ¿Para limpiar los pinceles hay algo especial o solamente agua? Solamente agua. Estas pinturas son todas al agua, así que solamente con agüita limpiamos nuestro pincel. De esta forma hacemos una de las dos piezas que cortamos, pintamos una y esta es la otra pieza pequeña. Esta pieza va pintada del mismo color de la base. Ya cuando nosotros hayamos completado todo ese proceso de pintado, tenemos que darle el tiempo de secado a nuestro trabajo y vamos a obtener esto que ya está seco y está completamente pintado de la misma forma que yo les estaba diciendo recién, de los mismos colores, ¿ya? Entonces, yo teniendo mis 7 pétalos pintados, voy a seguir colocando las tapitas de los pétalos. Entonces, lo que tengo que hacer es, aquí yo ya le tengo puesto a 5 pétalos, yo ya le tengo puesto las tapas para avanzar más rápido, digamos, con nuestro trabajo. Entonces les voy a mostrar cómo pegamos nuestra tapita en la pieza ya pintada. ¿Hay alguna diferencia si yo después al armar la flor, por ejemplo, dejo la tapa hacia abajo? No, en este caso no. Al no hay entrar al ninguna horno diferencia. va a salir igual. Es lo mismo, claro. Si lo pego y lo giro, no hay ninguna diferencia. Ya le coloco 2 puntos de pegamento y pongo mi tapa sobre la pieza que ya está pintada. ¿Ya? Y este proceso que yo hago acá lo tengo que hacer con las 7 piezas. Y en lo posible, antes de montar, nosotros tenemos que darle un tiempo de secado a este pegamento, porque después les voy a mostrar el otro proceso que vamos a hacer. Y en lo posible tienen que estar bien pegaditas porque si no se nos empiezan a correr cuando las tomamos. Ya, por eso yo traje algunas que ya están pegadas. Cuando tengo las 7 piezas completamente pegadas con su tapita, voy a empezar a montar mi trabajo sobre la base que yo les decía que está pintada de un color celeste más clarito. Con el mismo pegamento de contacto transparente voy a poner una tapa sobre lo que ya está pintado. Coloco de nuevo el pegamento de contacto y pongo mi tapa. Como decía Yanna, esto yo lo puedo dejar de esta manera o girarlo, que eso era la pregunta que me hacía Yanna, y no tiene diferencia, a pesar de que hay algunas pinturas que son planas, que decantan y en el reverso se ven bastante mejor que cuando uno las coloca por el lado que las pintó ya, pero no todas son así, hay algunas que sí funcionan de esa manera. Dejamos pendiente nuestra tapita, digamos, del centro de nuestra flor y vamos a empezar a armar los pétalos sobre la base. ¿Qué hacemos? Vamos a ir formando nuestra flor sobre la base que ya está pegada. Coloco pegamento de contacto en la base del tallo y voy a ir armando mi flor de esta manera. Como nosotros vayamos pegando, podemos ir corriendo las piezas porque este pegamento no es instantáneo, tiene que darle un tiempo de secado y eso nos permite al mismo tiempo dejar que nosotros podamos ir, digamos, reacomodando las piezas que van quedando sobre nuestra base. De esta manera vamos a ir armando la flor. Nosotros podemos colocar, yo puse 7 pétalos, pero si alguien quiere puede colocar menos o más. Si los cortamos más pequeños o más delgaditos, podemos colocar más, ¿ya? Ahí vamos a ir colocando el pegamento que sobra. No se preocupen porque eso también desaparece con el horneado. ¿Ya? Voy a tratar de... Ahí va a depender entonces de cómo quieran la flor, qué cantidad de pétalos claro, pueden si poner. quiero que quede más o menos, eso va a depender de cómo quiero que quede mi flor, ¿ya? El horno, tú me decías alguna vez que el horno puede ser impredecible, puede que uno haga 2 piezas iguales y realmente no queden iguales. Claro, pasa muy a menudo eso que comenta Yanna, que nuestro horno es muy
es muy especial. Ya podemos colocar con mis alumnas 10 trabajos iguales y ninguno va a quedar igual al otro. Va a depender de eso y de la forma como cada persona pinta también, ¿ya? Como cada persona usa la pintura, si pone más o pone menos, o si quiere que salga alguna burbuja en un lugar específico. Eso depende, por eso es muy diverso el trabajo, aunque sea exactamente el mismo trabajo. Cuando hayamos pegado todos nuestros pétalos, vamos a colocar el centro de la flor, y en el fondo también nos sirve como para sujetar, digamos, las piezas que nosotros ya tenemos pegadas en la base, de esta manera, ¿ya? Y así es como nuestra pieza entra al horno. No de esta forma. Tapita la que tú pusiste en el centro. No, esa no, porque va con la pintura hacia abajo, ¿ya? Va hacia abajo y es una sola pieza. Y nosotros también de esta forma, si ustedes se fijaron en la muestra original, nosotros también teníamos los aritos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? De los mismos pétalos yo saco 4 piezas más, o sea, 4 pétalos más, y formo los aros y los pinto, y en este caso tengo que colocar ganchos de alambre cantal porque es bisutería, son cosas muy livianitas. Que es un alambre especial para el horno. No ¿ya? podemos utilizar cualquier alambre. No, este es un alambre que resiste la temperatura, ya no se desaparece. Entonces coloco mi ganchito y lo coloco sobre el arito que yo ya tengo pintado y seco. Y si ustedes se fijan acá, yo ya tengo los otros, tengo el otro ganchito ya puesto. Esto lo podemos hacer antes, colocar el ganchito antes, para que después cuando lo peguemos sobre nuestra pieza pintada no se corra, ¿ya? Entonces colocamos nuestro otro gancho en nuestro aro, y ustedes se fijan, ahí ya quedaron los 2 aritos más la flor armada, y de esta forma esto va a horno. Cuando va al horno tiene que tener alguna separación especial entre pieza y pieza, claro, por ejemplo. Tiene que quedar una separación entre pieza y pieza, porque si no, en el horno, al fundirse el vidrio, se nos si lo dejáramos así juntito, se nos pegarían estos 2 aros, y en el momento de sacarlo nosotros los sacaríamos pegados. No uno individual, sino que tiene que quedar un espacio así más o menos entre una pieza y otra al meterlo en la lata del horno. Y es esto más o menos lo que nosotros después tenemos salido del horno. Ya esto ya está horneado, y ahí hay una base que es diferente, no es redonda, es como la otra que había en la muestra. Y nosotros después de horneado tenemos que usar estos valier, que son valier para collar. Después de horneada la pieza, sacamos la pieza del horno, nosotros lavamos esto porque sale con kaolín, y por la parte trasera vamos a pegar nuestro valier de collar. ¿Con qué pegamento adherimos ese metal al vidrio? Que a veces es difícil encontrar un pegamento especial para eso. Es complicado encontrar estos pegamentos, pero son pegamentos especiales. No creo que los pueda nombrar, pero si me llama alguien y necesita saber cómo se llama el pegamento para pegar sobre el metal, vidrio con metal, no tengo ningún problema en decirle cuál es el nombre del pegamento. Pero no es el mismo pegamento que usamos en este caso para unir las piezas antes de llevarlas al horno. No es el mismo, ¿ya? Es otro pegamento. Igual que no es el mismo que usamos para pegar vidrio con vidrio. Los pegamentos son diferentes dependiendo del material que vayamos a usar. Muy bien. ¿Vamos a la lista de materiales? Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes: un corte de vidrio sencillo de 15 por 15 centímetros, sacar moldes en cartulina diseño elegido, sacar cortes de vidrio diseño elegido, pinturas para vitrofusión, colores a elección, pincel redondo cerdas suaves número 2, plumón permanente, pegamento de contacto transparente, ganchos de alambre cantal, valier de collar y ganchos de aros. Y como lo prometido es deuda, la semana anterior María Eugenia quedó de explicarnos cómo cortar el vidrio, y en este caso el cuerpo de la gallina que realizó en ese cuadro tan hermoso la semana pasada. Así que ya está preparada para cortar este cuerpo. Vamos a ver cómo se hace, que es bastante interesante. Sí, tenemos el molde del cuerpo de la gallina que hicimos la semana pasada, como dice Yanna, y vamos a cortarlo porque hubo una persona que preguntó, y vamos a tratar de sacarlo acá, ¿ya? Marcamos primero el cuerpo de la gallina sobre el vidrio.
todo el contorno del molde sobre el vidrio que vamos a usar, que en este caso es vidrio simple de 2 milímetros o vidrio de ventana, o mejor dicho, vidrio de marco, ¿ya? Porque el vidrio de ventana es un poco más grueso. Entonces, marcado mi molde, digamos, en el vidrio, voy a usar un cortador de vidrio que tiene punta de diamante, ¿ya? El cortador de vidrio se usa con ese tornillo que tiene, si lo vemos ahí, tiene un tornillito, el tornillo va siempre hacia arriba, ¿ya? Entonces voy a empezar, pongo mi cortador de vidrio y voy a seguir la línea que yo marqué con el plumón permanente, ¿ya? Ese es el primer corte que yo voy a sacar. Lo puedo retirar con la mano porque es muy, este vidrio es blandito, es muy delgado. Enseguida ahí hay una parte curva y lo voy a sacar de la siguiente manera. También voy a marcar mi pieza con el cortador y en el centro voy a hacer un pequeño piquete, como cuando nosotros estamos cortando género y tenemos que girar en algún momento en un pedazo de género circular, tenemos que hacer un piquetito para que el género nos dé ya al girar el género y coserlo. Entonces, después de haber hecho el piquete, yo voy a girar mi pieza y voy a hacer un poco de presión sobre mi pieza cortada por el reverso. Y si ustedes se fijan, va a ser muy fácil sacar esta pieza. Ahí está. Eso lo hacemos ¿Ya? con cualquier corte que sea... Cualquier corte que sea circular, ¿ya? O que nos complique un poco sacarlo, que esté en una parte como muy... a veces el vidrio no es un material blando o dúctil, es un material muy rígido, entonces sacar los cortes a veces cuesta. Cortar vidrio no es algo que vayamos a aprender en 1 o 2 clases, cortar vidrio es algo que tenemos que practicar permanentemente y a medida que nosotros vayamos practicando vamos a poder ir sacando nuestros cortes. Muy ¿Ya? bien. Y de la misma manera realizamos el corte El en corte el otro siguiente lado. que va hacia el otro lado y todos los cortes que nosotros teníamos que eran como la cresta de la gallina, su pico que es más fácil, las patitas. Cortes rectos es mucho más fácil, pero la forma como sacar un corte circular más o menos en muy corto tiempo, eso es lo que les puedo explicar. Muy bien, quedó súper claro. A mí me encanta este tipo de trabajo, creo que realmente es un arte, así que sería bueno ponerlo en práctica. ¿Estás haciendo clases? Sí, clases, ya empecé el viernes pasado, ya empecé con mis clases, pero yo tengo cupo completo hasta por lo menos agosto. Entonces ahí guarde el número de María Eugenia, usted lo está viendo en la pantalla, para que ya en agosto se ponga en contacto con ella para ver si tiene algún cupo. Nosotros nos despedimos así cortito, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya vamos a volver con muchas más manualidades, no se las pierdan.